Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con la notación científica que corresponde al recorrido 1. La idea es que vayamos viendo en las diapositivas algunas cosas que nos van a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, a ver, notación científica. La notación científica es una forma de escribir de manera siempre abreviada, que eso es lo más importante en matemática, ocupar poco espacio para la escritura numérica, y la utilizamos cuando queremos escribir de manera abreviada una cantidad que por el número de cifras que tiene lo que queremos presentar resulta ser o demasiado grande o bien demasiado pequeño. Por ejemplo, en ciencias nosotros nos podemos encontrar con cantidades en esas características. Por ejemplo, cuando queremos escribir la masa de un átomo, las distancias interplanetarias, las longitudes de virus y de bacterias, pensemos eso analizado desde el microscopio, ¿no? Y, por ejemplo, cuando queremos expresar también los tiempos geológicos. ¿En qué consiste esa notación científica? Para poder escribir de manera abreviada una cantidad que resulta ser demasiado grande o demasiado pequeña, como habíamos dicho, tenemos que tener presente lo siguiente. Decimos que la primera parte es una parte entera. Es un número que siempre tiene que estar comprendido entre 1 y 10 con una condición. Tiene que ser mayor o igual que 1, pero estrictamente menor que 10, el número que ocupe la parte entera. Después tenemos una parte decimal, pero lo más importante viene acá, que es la idea de que está siempre multiplicado por una potencia de 10. Y lo que yo les remarqué acá es que ese exponente de la potencia de 10 es un exponente entero. Por eso, por ejemplo, si yo quisiera escribir este número en notación científica, la escritura en notación científica viene dada de esta forma. Es decir, fíjense que el exponente de la potencia de 10 es un exponente entero, en este caso es 6. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con este número, que a diferencia del anterior, resulta ser un número pequeño. Entonces eso lo escribimos de esta manera. Y fíjense que en este caso el exponente es negativo, sigue siendo un exponente entero. ¿Cómo llevamos nosotros a la notación científica un número? Supongamos que tenemos este número que, fíjense, acá yo se los he separado por puntos, ¿no? Los separadores de miles, para poder identificar mejor lo que estamos buscando. Entonces, sabemos que, según lo que habíamos charlado, la notación científica tiene para su escritura una parte entera y una parte decimal. Entonces, como parte entera y parte decimal, vamos a considerar las cifras significativas. Por ejemplo, en este caso, estos cuatro primeros números, vamos a considerar que el primer número va a ser la parte entera y los restantes serán la parte decimal. Todos los de las demás posiciones vamos a pensarla de la siguiente. Uno dice, bueno, a ver, armamos la potencia de 10, que es lo que nos interesa a nosotros, porque dijimos que la notación científica está caracterizada por un número con una parte entera y una parte decimal, pero siempre multiplicado por una potencia de 10. Entonces, contamos la cantidad de posiciones que tenemos detrás del número que hemos elegido para la parte entera. Si contabilizamos todas estas posiciones, vemos que hay 18 lugares detrás del número que yo elegí. Por lo tanto, con toda esa información, lo que podemos decir que este número que tenemos acá, escrito en notación científica, resulta ser 3,256 por 10 a la 18, ya que acá hay 18 lugares para ocupar. Veamos cómo escribimos una cantidad muy pequeña. Esto resulta ser una cantidad muy pequeña, entonces elegimos como antes una parte entera y una parte decimal. Parte entera, hemos elegido el 1, que digamos que cumple con lo que habíamos exigido, que tiene que ser un número entre 1 y 10, siempre mayor o igual que 1, pero estrictamente menor que 10. En este caso hemos elegido 1,89. Y ahora me fijo, veo cuántas posiciones tenemos nosotros delante del número que hemos elegido como parte entera. Si contabilizamos todas estas posiciones nos damos cuenta que hay 11 lugares. Entonces, lo que decimos nosotros es que este número original que teníamos acá podemos escribirlo de forma abreviada utilizando la notación científica, indicando que es 1,89 por 10 a la menos 11. ¿Cómo llevamos a la escritura común, que sería el otro paso? Fíjense, nosotros decimos, bueno, a ver, si yo tengo este número escrito en notación científica, ¿cómo lo puedo pensar? Lo podemos pensar así. Analicemos el exponente siempre, el menos 6. Entonces sabemos que esto se trata de un número
que representa una cantidad pequeña por el tipo de exponente, es un exponente negativo. Entonces, decimos, consideramos el número como lo tenemos, este 2,184, y esta coma es la que se tendrá que desplazar 6 lugares, que es lo que indica el exponente, hasta alcanzar su nueva posición, que es la que representa el número en la escritura común. Entonces, al desplazar 6 lugares, fíjense que obtenemos lo que tenemos acá. Si yo contabilizo, del mismo modo que contabilizamos acá estas flechitas, vamos a encontrarnos que este sería el número que estamos representando en notación científica de esta forma. Y fíjense, esto representaría una cantidad grande. ¿Por qué? Porque el exponente es un exponente entero positivo. Entonces, si el exponente indica 5, significa que del lugar que originalmente está ocupando la coma acá, tendremos que desplazarnos 5 lugares. Si corremos estos 5 lugares, vamos a tener que completar, lo mismo que nos pasó acá, ¿no? Hemos completado los espacios que faltan con ceros. Acá también completamos los espacios que faltan con ceros, hasta alcanzar el último lugar. Una vez hecho eso, el número que obtenemos es 315.600, que está representado en su escritura abreviada en notación científica como lo tenemos aquí arriba. Y este es el número original. Ahora, bueno, a ver, ¿qué ejemplos encontramos? Habíamos dicho que en ciencias es muy utilizado, de hecho de ahí viene el nombre de notación científica. Entonces, en notación común, por ejemplo, el número de átomos en 12 gramos de carbono. Este es el número que representa a esto que estamos indicando acá. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, si yo tuviese que escribir un texto, esto perdería sentido por la cantidad de lugares que ocupa. Entonces, en los textos científicos y demás se utiliza esta notación abreviada, que es la que estamos estudiando hoy. Y entonces, según lo que nosotros vimos, fíjense, consideramos la cifra entera, las demás van a ser la parte decimal, que es lo que tenemos acá, y detrás del 6 podemos contabilizar que hay 23 posiciones, por eso la escritura de notación científica es 6,022 por 10 a la 23. Por ejemplo, la masa de un átomo de carbono en gramos, que lo podemos escribir de esta forma, misma forma que habíamos descrito, ¿no? Tomamos la parte entera, la parte decimal, y si observamos delante de esa cifra entera que elegimos para nuestro número, hay 23 posiciones, pero como este representa un número muy pequeño, el exponente lo tiene que indicar con un valor negativo. Y fíjense que seguimos utilizando la unidad, que en este caso es la unidad de medida de la masa. La masa de un protón, que la tenemos acá, fíjense, acá tenemos los ejemplos de cómo cada una de estas cuestiones va describiéndose siempre como notación científica. Esta idea de notación científica. Acá tenemos algunos ejemplos. Uno dice, bueno, a ver, si consideramos al número 540, por ejemplo, yo puedo pensarlo de esta forma. Digo, a ver, arrancamos con una estrategia interesante. Digo, a ver, ¿cómo armo el 54? Yo digo, 54 lo puedo pensar como con los conocimientos que traemos de escrituras y demás. Decimos 54 se puede pensar como 5,4 por 10. Recordemos que la multiplicación por 10 siempre va corriendo la coma hacia la derecha. Entonces 5,4 por 10 es una forma distinta de escribir al 54. Pero nosotros la utilizamos acá como una estrategia. ¿Por qué? Porque originalmente queremos escribir a 540. Pero yo sé que 540 es 54 por 10. Entonces, si 54 se puede escribir como 5,4 por 10, si yo multiplico a eso nuevamente por 10, voy a obtener a 540. De manera tal que fíjense que 540 puede escribirse en notación científica como 5,4 por 10 al cuadrado. Si yo considero ahora 5400, ¿cómo puedo pensar a 5400? Fíjense, 5400 estamos de acuerdo que es 540 por 10. Pero yo 540 ya lo tengo armado acá en notación científica. Entonces digo, a ver, si 540 es 5,4 por 10 por 10, que es lo que teníamos acá, por 10 al cuadrado, si yo ahora este 10 que tengo acá lo incorporo, fíjense que sería 5,4, ¿cuántas veces tenemos acá el 10? Por las propiedades de la potenciación que conocemos, si tenemos la misma base y estamos multiplicando, sumamos exponentes. Entonces 5400 puede escribirse como 5,4 por 10 al cubo. Y si ahora pensamos a este número, serían 5.400.000
¿Cómo puedo razonarlo? 5.400.000 sería pensar que es 5.400 por 1000, pero a 5.400 ya lo tenemos armado acá. Entonces utilizo esa escritura que tenemos acá. Digo 5,4 por 10 al cubo. Ya ahí nos garantizamos de tener a 5.400. Y al 1000 lo puedo escribir como una potencia de 10 como 10 al cubo. Si miro toda esta escritura, acá puedo aplicar propiedades de la potenciación y decimos, bueno, a ver, 10 al cubo por 10 al cubo es 10 a la sexta, entonces la escritura de 5.400.000 puede pensarse como 5,4 por 10 a la sexta. ¿Y cómo razonamos con las cantidades pequeñas de por qué funciona la notación científica o cómo funciona internamente? A ver, si yo considero por ejemplo el número 0,07, ¿cómo lo voy a poder pensar? Digo, a ver, primero partamos de esta base. Yo sé que 0,7 es lo mismo que decir 7 dividido 10. Pero dividido 10, si yo lo quiero escribir como una multiplicación, digo, bueno, es lo mismo que decir 7 por 10 a la menos 1. Ahora, partiendo de esta base, digo, si yo quiero tener a 0,07, sé que sería tener a 0,7 y volverlo a dividir por 10. Y ya sabemos que dividir por 10, escrito como multiplicación, es por 10 a la menos 1. Entonces, si pienso que tengo a 0,7, que es 7 por 10 a la menos 1, y lo vuelvo a dividir por 10, pero en lugar de escribirlo como una división, lo escribo como una multiplicación, entonces tendríamos que para poder expresar a 0,07, eso equivaldría a decir que es 7 por 10 a la menos 2. Y si yo considero ahora el número 0,0007, entonces yo puedo pensar, digo, a ver, esto sería, usemos el anterior que ya tenemos. Si al anterior lo dividimos por 10 y lo dividimos por 10, sabemos que eso lo que va haciendo es incorporar ceros, que equivaldría a esto, fíjense. Entonces, ¿qué decimos nosotros? 7 por 10 a la menos 2 es la escritura de 0,07 que ya teníamos de acá. Y lo que hicimos nosotros al dividir dos veces por 10, sabemos que dividir por 10 es lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 1. Entonces, ¿cuántas veces hemos dividido por 10? Dos veces. Incorporamos dos veces más por 10 a la menos 1. Usando las propiedades de la potenciación nuevamente, nos damos cuenta que 0,0007 puede escribirse como 7 por 10 a la menos 4. Y finalmente nos topamos con este número. ¿Cómo reutilizamos el anterior? Fíjense, respecto del anterior, contabilicemos las posiciones y nos damos cuenta de por cuánto vamos a tener que dividir. Entonces, si 0,007 es 7 por 10 a la menos 4, que es lo que escribimos acá, al dividir por 10 a la quinta, eso sería lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 5. Utilizo propiedades de la potenciación y entonces obtengo que la escritura de este número que tenemos acá puede pensarse como 7 por 10 a la menos 9.